El imperio había invertido gran parte de sus esfuerzos y esperanzas en sus creencias, convencido de que podía contentar al sol. Sus estadios, teatros y otros lugares de entretenimiento fueron testigos de incontables rituales, ofrendas y espectáculos, todos dedicados al astro que los había guiado por siglos. Sin embargo, durante el último eclipse, todo aquello fue destruido. Las bestias implacables masacraron tanto a los asistentes como a los espacios mismos, y así finalmente el imperio dejó sus creencias. En un intento desesperado por sobrevivir, lo que quedó del imperio decidió buscar una alianza. En su vulnerabilidad volvieron sus ojos hacia aquellos a quienes durante tanto tiempo habían rechazado, los marginados. Aquellas tierras que antes habían despreciado ahora representaban su última esperanza. Algunos celebraron este cambio, viendo cómo el viejo desprecio hacia los marginados desaparecía con una rapidez casi insultante. Debo admitir que, en mi humilde opinión, creo que, así como las bestias se volvieron más violentas tras el parpadeo del sol, los humanos se volvieron más bondadosos en su desesperación. Aunque claro, esto es solo una teoría. Una pena que nunca pude comprobarla. Pero retomando, la tregua llegó demasiado tarde, el mundo ya no era el mismo. Las mutaciones habían evolucionado más allá de cualquier comprensión. Ya no se trataba de combinaciones grotescas entre especies conocidas. No, estas criaturas parecían diseñadas específicamente para cazar. Sus cuerpos eran más veloces, más fuertes, más letales. No eran simples bestias, eran depredadores perfectos, la cúspide de su especie. El caos se extendió como una plaga. Y lo más inquietante fue que no surgió una nueva raza de humanos tras el parpadeo, pero tampoco había tiempo para detenerse a buscar respuestas. Al oeste de la capital existía, antes de los parpadeos, uno de los centros de comercio más importantes del continente. Allí se reunían inventores y comerciantes de todos los rincones, trayendo consigo maravillas que desafiaban la imaginación. Con el tiempo, y por la llegada constante de figuras influyentes, se levantaron muros y torres de vigilancia. Nadie imaginó que esas defensas servirían, años después, para resistir el embate de las bestias. Tras el segundo parpadeo, más del 80% de la ciudad quedó vacía. Los inventos fueron desmontados para fabricar armas, y los talleres se convirtieron en cuarteles. Los soldados formados allí fueron tan hábiles que, en la guerra entre marginados e imperialistas, fue esta ciudad la que envió refuerzos. Aunque fue destruida durante el tercer parpadeo, la reconstrucción se llevó a cabo con esfuerzo conjunto entre todas las razas humanas. Por un momento, incluso se pensó que esa ciudad podría convertirse en la nueva capital. Era un símbolo de unión, hogar de la raza original y las razas derivadas. Por eso, cuando llegó la noticia de su caída, el golpe fue devastador. Una manada de criaturas, descendientes de tigres, arrasó con todo. Los refuerzos enviados desde la capital llegaron tarde. En verdad, aunque hubieran llegado a tiempo, poco habrían podido hacer. Encontraron solo ruinas y cuerpos. Algunos lloraron, otros, endurecidos por la guerra, permanecieron en un silencio pesado. Mientras buscaban municiones entre los restos, el llanto de un bebé rompió la quietud. Creyeron por un instante que tal vez había sobrevivientes, pero pronto comprendieron que era imposible. ¿Cómo podría un recién nacido haber sobrevivido a semejante masacre? Se pensó incluso que podría tratarse del canto de un pájaro, imitando el llanto humano. Aún así, comenzaron a buscar con esperanza. Avanzaron entre cadáveres mutilados de distintas razas humanas. Las bestias no parecían haberlos devorado. Las heridas estaban concentradas en los puntos vitales. Un escriba concluyó que no fue una cacería para alimentarse, sino para exterminar. Finalmente, hallaron el origen del llanto. Algunos soldados jóvenes vomitaron al ver la escena. No era algo que el alma pudiera olvidar con facilidad. Una mujer de la tercera raza había dado a luz. Su cuerpo no presentaba heridas mortales,
Había muerto de agotamiento. Con sus últimas fuerzas había protegido a su hijo. Una lanza aún colgaba de su mano, a 3 metros de la cuna. A su lado el cadáver de un tigre atravesado. Había rastros de sangre en el suelo, señales de que otras bestias estuvieron allí, pero por algún motivo no continuaron su cacería. El bebé seguía llorando, exigiendo ser escuchado. A simple vista era distinto, su piel aún rosada, su cuerpo era notoriamente muy débil, sus extremidades eran tentáculos, y su estructura carecía de huesos. Era evidente pertenecía a la cuarta raza. Poco después, dejó de llorar. Uno de los soldados, conmovido, cubrió los cuerpos de la madre y el padre, y comenzó a preparar un entierro digno. Si te preguntas por el padre, sobre él no se guardaron registros de cómo se encontró por respeto, solo se dejó registrado como muerto en combate. Trataron de reparar las puertas de la ciudad, aunque ya nadie quedaba para habitarla. Las ciudades humanas eran pocas, y estas acciones eran apenas un intento simbólico de resistir el avance de las bestias. El capitán observaba al niño. Pensaba en el mundo que le tocaría vivir. ¿Le habrían dado un nombre sus padres? Las preguntas lo asaltaban hasta que una voz lo interrumpió. Las bestias regresaban. No tenían muchas opciones. Sabían que no podrían huir más rápido que ellas, ni vencerlas en combate. El capitán improvisó un portabebés con la ropa de un cadáver. Cuando las puertas reparadas fueron derribadas, no hubo más opción que correr hacia la salida sur. Parecía que ganarían algo de ventaja, pero al abrir la puerta descubrieron que ya estaban rodeados. Era una emboscada, una de las criaturas rugió, y el sonido hizo llorar al bebé una vez más. Entonces, ocurrió lo impensable. Las bestias, siempre feroces, retrocedieron. Algo en el llanto del niño las obligaba a detenerse. Los escribas lo anotaron con cuidado, mientras que los humanos de la segunda y tercera raza fueron vistos como iguales por la fauna. Este niño fue percibido como superior. Sin perder tiempo, el escuadrón corrió. El llanto del bebé mantenía a raya a las bestias que no se atrevían a acercarse. Así llegaron a la capital. Traían consigo una historia imposible, y con ella, la promesa de una nueva esperanza. En aquel momento surgió una pregunta inevitable. ¿Por qué solo había nacido un bebé de la cuarta raza? Muchos intentaron averiguar si algo similar había ocurrido entre las bestias, pero era imposible investigarlo. Salir significaba una muerte segura, y si intentaban algo con el niño, las bestias huían como si sintieran su presencia. No era el momento adecuado. Algunos debatían si debían intentar concebir más niños, con la esperanza de repetir aquel milagro. Pero otra idea se impuso entre los más cautelosos. ¿Y si las bestias también podían tener su propia versión del niño? Solo imaginarlo bastó para que el miedo los invadiera. Una criatura como él, pero del lado enemigo, habría sido el fin. Fue tal el temor que todos los humanos juraron protegerlo. Aquel niño fue criado con la sabiduría de muchas generaciones. Se le enseñó estrategia, combate, geografía, medicina. Nada le fue negado. No lo trataban como a un niño, sino como a un ser superior. Algunos se arrodillaban al saludarlo. Si preguntaba por algo desconocido, un grupo entero se dedicaba a investigarlo. Y mientras él viviera, las bestias parecían mantenerse alejadas. El conocimiento que absorbió floreció pronto. Comenzó a hacer sus propias investigaciones. Ya no había nadie que supiera más que él, y cuando llegó el día ascendió como emperador. Pero él prefería el término gobernante. Bajo su mandato dividió los esfuerzos de la humanidad en 5% guerreros, 15% dedicados a los alimentos, 20% constructores, y un imponente 60% de investigadores. Las razas, antes unidas por el miedo, comenzaron a mezclarse. Así nació lo que luego llamarían la quinta raza. Sin embargo, el niño, el único representante de la cuarta, se convirtió en su líder, un símbolo de paz, sabiduría y esperanza. Su presencia inspiró sueños que antes parecían imposibles, como reconstruir ciudades costeras, idea que antes de los parpadeos parecía un suicidio. Gobernaba con inteligencia, creaba vehículos, edificaba y,
Nunca dejó de estudiar el eclipse. Aunque a él nunca se le negó el acceso al conocimiento, sí decidió ocultar algunas verdades al resto del mundo. Entre sus logros construyó navíos. Gracias a ellos descubrieron otros continentes, donde encontraron bestias con poderes similares a los suyos, y entonces comprendió. La paz era pasajera. Sabía que con su muerte el caos regresaría. La humanidad no podía depender solo de él, así que se preparó. Creó armas usando químicos extraídos de las bestias, capaces de destruir cualquier escudo orgánico. Entrenó escuadrones especializados para portarlas. Incluso dejó instrucciones talladas en monolitos de piedra, por si él no llegaba al próximo parpadeo. Pero el cuarto parpadeo no llegó. Décadas pasaron. El niño creció, pero no envejeció. Mientras sus antiguos amigos se volvían ancianos y sus nietos adultos, él conservaba la misma energía. Pero su alma sí envejecía. Se volvió un viejo gruñón atrapado en el cuerpo de un joven. Disecó bestias con poderes, buscando respuestas. Encontró órganos nuevos, sí, pero la tecnología de su época no bastaba para explicar su origen. Las bestias seguían ahí, vagando por el mundo, pero ya no eran una amenaza. El equipo de exterminio dejó de temerlas. Ahora las veía como parte del equilibrio natural. Y él también. Nunca les temió. Nunca tuvo que luchar contra ellas. Gracias a esa calma, sus habilidades se expandieron. Las bestias lo obedecían más que cualquier humano. Nunca permitió que fueran exterminadas por completo. Siempre mantuvo vivas a 10 con poderes bajo vigilancia estricta, aunque jamás causaron daño. El tiempo pasó, y con él, la civilización floreció. Comenzaron los trabajos de ocio, los teatros, circos, deportes y pintura. La población creció tanto que el imperio se dividió en estados. Aunque el gobernador aún tenía la última palabra, delegó poder a casas expertas en administración. Desde su palacio, comenzó a filosofar. ¿Y si los parpadeos ya habían terminado? ¿Y si eliminar a las bestias alteraba el orden natural? ¿Y si esa era la lección? Que toda vida, incluso la más salvaje, cumple una función. Espero que te haya gustado la historia. Pero maestro, según mis registros, ni siquiera hemos llegado a 1/3 de los parpadeos. Entiendo lo arriesgado que es pedirlo, pero le suplico con el mayor respeto. ¿Podría hablarme del 8º parpadeo? ¿El 8º? No fue interesante. ¿Por qué te interesa? Loto me habló de la marca de los resurgidores. Me dijo que fue inventada por una científica durante el 8º parpadeo. ¿Qué ocurrió en esa era para que incluso los más leales la lleven con orgullo? La marca es un sol. La científica pidió al gobernador un símbolo para un experimento vinculado a la energía solar. Él dibujó un sol. No tiene otro significado. Lo uso en los resurgidores porque era fácil de reconocer. Gran maestro Set. Basta. Te contaré sobre la científica que diseñó el símbolo. Pero será lo último. Será un honor escuchar el final de tan honorable historia. Retomando la historia. Pasaron 522 años desde el tercer parpadeo. Durante la inauguración de un estadio, el cielo se oscureció. Como si 2 dedos cubrieran el sol parpadeó. Gran parte del pueblo pensaba que los parpadeos eran solo mitos. Todos voltearon hacia el gobernador, buscando respuestas. Él no dijo una palabra. Solo sintió algo que no había sentido en todos estos siglos, como si una parte de él se apagara. Quería terminar este relato en un momento de paz, distinto a lo habitual. Ya es cansado ver cómo la historia siempre tropieza en los mismos escombros. La humanidad se levanta solo para que un parpadeo lo arruine todo. Esta vez será diferente. No será sorpresa que las bestias retomen terreno, eso siempre ocurre. Pero en esta ocasión, me centraré en otra relación, la de los humanos con los animales, antes de explicar qué provocó las mutaciones. Durante años, las bestias obedecieron al emperador como si fuera parte de su propia naturaleza. Lo seguían con una lealtad que parecía instintiva, natural. Pero ahora,
Ya no lo reconocían. Sus órdenes eran solo palabras, vacías, sin eco. No hubo rebelión, solo indiferencia. El quiebre fue total. Las criaturas salvajes abandonaron el pacto invisible que las unía al hombre, pero no fueron las únicas. Incluso los animales domésticos, esos que la humanidad había criado por generaciones, comenzaron a mirar a los humanos con ojos distintos. Ojos que analizaban, ojos de depredador. Los caballos se negaban a ser montados. Las vacas embestían con furia al primer paso humano. Los gatos acechaban desde las sombras, como si estuvieran esperando el momento justo para atacar. Solo una especie se mantuvo firme: los perros. Los perros no cambiaron, ni su comportamiento, ni sus crías. Permanecieron fieles, valientes, protectores hasta el final. En medio del caos, su lealtad fue un faro. El emperador, que soñó con llevar a su gente más allá de las estrellas, debió abandonar sus planes. Los laboratorios espaciales se convirtieron en refugios subterráneos. Las fábricas de naves fueron transformadas en fortalezas. Ya no había tiempo para mirar hacia el cielo. La guerra ardía bajo sus pies. Las ciudades se convirtieron en trincheras, los zoológicos en campos de batalla. Las bestias escaparon, pero no sin arrasar con todo a su paso. Incluso los hogares más humildes fueron atacados. Las ratas mutadas gritaban con un eco agudo que paralizaba a sus presas antes de devorarlas. Las arañas desaparecían en la sombra para reaparecer donde menos se las esperaba. Sus movimientos eran tan rápidos que ni los de la segunda raza lograban seguirlas con la vista. Parecía el fin, pero el gobernante no se rindió. Con cada golpe, ajustaba su estrategia. Con cada baja, juraba que el sacrificio no sería en vano. Ya no tenía control sobre las bestias, pero aún conservaba algo más fuerte: la voluntad de su gente. Ya no era aquel niño frágil que lloraba en brazos de un soldado. Aunque su rostro no mostraba signos del tiempo, sus ojos reflejaban siglos de guerra y responsabilidad. Sabía que no podían ganar esta batalla como lo habían hecho en parpadeos anteriores. Esta vez, la naturaleza misma había cambiado las reglas del juego. Y aunque no tenía todas las respuestas, una cosa era segura: la humanidad no caería mientras él respirara.